¿Has escuchado esas historias de que los perros tienen una conexión especial con lo sobrenatural? Ya sea ese perro que ladra a la nada en plena madrugada o el que se niega a entrar en ciertos lugares. Parece que ven y sienten cosas que ni imaginamos. Ahora, imagina a un perro que no solo ve lo sobrenatural, sino que forma parte de él. Estamos hablando de Cerbero, el legendario guardián de las puertas del infierno. Con 3 cabezas y ojos llameantes, es conocido como el encargado de mantener a las almas condenadas en el inframundo. Una figura que, en la mitología, es casi tan temida como el mismo infierno. Pero, ¿y si te dijera que a veces no se queda solo en el inframundo? ¿Y si Cerbero caminara entre nosotros, buscando almas que ya tienen su destino marcado? Esta historia trata de eso. De un encuentro inesperado entre un sepulturero común y el mismo emisario del infierno. ¿Tienes el valor de escuchar su relato? He trabajado por años en este cementerio y mira, ya he visto de todo. Gente llorando, gente peleando, incluso los que vienen al entierro solo para asegurarse de que el difunto de verdad esté muerto. Pero ese día fue diferente. Era el entierro de un sujeto conocido en todo el país, un asesino serial que hizo atrocidades que ni quiero repetir. El ambiente ya era pesado. ¿Sabes cuando el aire se siente más denso, más difícil de respirar? Mientras la familia murmuraba esas oraciones casi automáticas, como si solo quisieran terminar rápido, yo me quedé apartado, observando como siempre hago. Fue entonces cuando lo vi. A un lado de la sepultura, parado como si fuera una estatua, había un perro. Pero no era un perro cualquiera. Era enorme, negro como la oscuridad misma, y sus ojos, caray, esos ojos parecían estar en llamas. También tenía una marca extraña en el lomo, como si fuera un dibujo, pero brillaba como fuego. No gruñía, no hacía ruido. Solo estaba ahí, parado, mirando el ataúd como si supiera exactamente lo que había dentro. Y de repente, desapareció. Se esfumó frente a mí, como humo en el viento. Mi corazón estaba acelerado, y yo me quedé ahí, inmóvil, fascinado y aterrorizado al mismo tiempo. ¿Qué era eso? Soy Santiago, sepulturero de este cementerio desde hace tanto que ya perdí la cuenta. Mi trabajo es simple: cavar, enterrar y asegurarme de que todo esté en orden. Nunca he sido de creer en esas historias de fantasmas y apariciones que los vecinos adoran contar. Para mí, muerto es muerto y punto. El cementerio en sí tiene su fama sombría. No cualquiera es enterrado aquí, ¿sabes? Es casi como un depósito para los que nadie más quiere recordar. Asesinos, ladrones, gente que hizo tantas cosas malas que el mundo parece suspirar de alivio cuando se van. Para mí, solo eran cuerpos. Hasta ese día. Después de ver a ese perro en el entierro del asesino serial, no pude sacar la escena de mi cabeza. Traté de convencerme de que era cosa mía, un juego de luces, tal vez algún perro que apareció por casualidad. Pero esos ojos, eso no era normal. En los días siguientes, el cementerio empezó a sentirse diferente. No era solo yo, todo el lugar parecía más pesado. Cuando pasaba cerca de las tumbas de los peores criminales, sentía un escalofrío en la espalda. Y eso que nunca he sido de asustarme. Pero ahora, parecía que algo me estaba observando, incluso cuando estaba solo. La imagen del perro no salía de mi mente. Era como si hubiera marcado ese momento en mí, como un tatuaje en la memoria. Cada vez que cerraba los ojos, veía el brillo de sus ojos, la extraña marca en su lomo. No le conté a nadie sobre esto. ¿Quién me iba a creer? Ah, el sepulturero vio un perro con ojos de fuego. Todos se burlarían de mí. Para colmo, empecé a notar algo extraño. Las tumbas de los peores enterrados aquí parecían diferentes. No sé cómo explicarlo. Era como si el aire a su alrededor estuviera más frío, como si la tierra tuviera un olor raro, metálico. No quería admitirlo, pero eso me estaba afectando. Yo, Santiago, el tipo que siempre creyó que las historias del cementerio eran tonterías, estaba empezando a pensar que tal vez había algo más allá de lo que los ojos pueden ver. Y entonces llegó esa inquietud. No sabía si era miedo, curiosidad o ambos.
Pero algo era seguro, lo que fuera ese perro, no era un perro común. Nunca he sido de meterme donde no me llaman. Mi filosofía es simple: entierras el cuerpo, cierras la tumba y sigues con tu vida. Pero después de ver a ese perro en el entierro, parecía que algo se había quedado pegado a mí, como una espina en la mente. Cuanto más trataba de olvidarlo, más me consumía. Así que, una noche de insomnio, decidí: voy a volver a la tumba de ese asesino serial. Sé que no debería, pero necesitaba entender lo que estaba pasando. Era una de esas noches en las que el cementerio parecía estar vivo. El viento soplaba, haciendo que los árboles crujieran como si susurraran entre ellos. Tomé mi linterna y fui directo a la tumba de ese sujeto. Cuando llegué ahí, me detuve. La tierra sobre la sepultura estaba diferente. En el centro de la tierra recién removida, había un símbolo extraño, como un dibujo hecho de fuego. Era la misma marca que había visto en el lomo del perro, pero ahora estaba ahí, grabada en la tierra. No tenía sentido. Me agaché para verlo mejor y juro que sentí calor saliendo de esa marca, como si el suelo estuviera vivo. Mi corazón se aceleró. Aquello no era normal, no podía serlo. Saqué mi celular y tomé una foto, con las manos temblando tanto que casi se me cae el aparato. Sabía que no debía estar ahí, pero no pude moverme por unos segundos. Era como si el lugar me atrapara, como si algo invisible quisiera que me quedara. Cuando por fin logré alejarme, volví a mi casa con esa foto. La miré como 20 veces antes de dormir, pero no podía encontrar una explicación. ¿Era fuego? ¿Alguna broma de mal gusto? Nada tenía sentido. Pasé la noche en vela, pensando que tal vez me estaba volviendo loco. En los días siguientes, mi curiosidad y mi miedo comenzaron a enfrentarse dentro de mí. Por un lado, quería olvidarme de todo y seguir con mi vida. Por otro, no podía dejar de pensar en el perro, en la marca, en lo mucho que todo eso parecía incorrecto. Y entonces empecé a notar un patrón. El perro no era solo un visitante esporádico. Aparecía en otros funerales, pero no en cualquiera. Solo en los peores. Me quedaba al margen, observando, y ahí estaba él, siempre en los entierros de aquellos que habían pasado su vida haciendo el mal. Permanecía parado, observando en silencio, como si esperara algo. Y cuando el ataúd bajaba, desaparecía. No le conté esto a nadie. ¿Quién iba a creerme? Yo mismo pensaba que estaba viendo cosas. Pero, al mismo tiempo, era demasiado real para ser imaginación. Podía sentir la presencia del perro, el peso en el aire cada vez que estaba cerca. Y entonces lo entendí: el perro no estaba ahí por casualidad. Venía por una razón. No era coincidencia que apareciera en los funerales de los peores. No sé de dónde saqué valor, pero comencé a prestar más atención. Cada vez que aparecía, me esforzaba por observar su comportamiento y el de las personas. Algunas veces, los familiares ni siquiera notaban al perro. La pregunta martillaba en mi cabeza: ¿qué quiere este animal? Necesitaba respuestas, pero cuanto más investigaba, más sentía que me estaba adentrando en algo mucho más grande de lo que podía comprender. Y entonces llegó lo peor: comencé a temer que él también estuviera ahí por mí. Al final, si ese perro buscaba a los peores, ¿qué había hecho yo para merecer cruzarme con él? Después de que el padre me dijo que ese perro era Cerbero, el guardián del infierno, mi mente quedó hecha un caos. Me explicó que el trabajo de ese animal era llevar las almas condenadas directamente al infierno, sin posibilidad de juicio. Pero no pude aceptar eso. No me parecía justo. ¿Quién era él para decidir quién merecía irse o quedarse? ¿Qué opinas de esta historia? ¿Te imaginas estar en el lugar de Santiago, cara a cara con un perro sobrenatural como Cerbero? Historias como esta nos hacen reflexionar sobre el papel de los animales en el terror, ya sea como testigos silenciosos, guías espirituales o, como en este caso, mensajeros de algo mucho más grande y oscuro. Si esta historia te dejó intrigado o si conoces algún relato de terror que involucre animales misteriosos, cuéntanos en los comentarios.
Y no olvides suscribirte al canal para más historias escalofriantes como esta, donde criaturas increíbles y aterradoras son las protagonistas de lo sobrenatural. Activa la campanita y acompáñanos a descubrir los secretos más oscuros del mundo animal. Entonces, tuve una idea. Quizá podía hacer algo. No sabía exactamente qué, pero no quería quedarme esperando a que ese monstruo decidiera quién iba a ser llevado. No en mi cementerio. Empecé con lo que parecía más obvio. Compré agua bendita en la iglesia y la rocié alrededor de las tumbas. Recé, aunque no era un hombre religioso. Pasé noches vigilando el cementerio, siempre con la linterna en una mano y un crucifijo en la otra. Incluso pensé en buscar a alguien que me ayudara, pero ¿quién iba a creer que estaba luchando contra el perro del infierno? Pero nada de eso funcionó. El perro seguía apareciendo. Siempre en los mismos funerales, con esa postura silenciosa y esos ojos llameantes que parecían mirar directamente dentro de mí. Y peor, ahora parecía que sabía que yo intentaba enfrentarlo. Había noches en las que sentía que el aire se volvía pesado, como si algo me estuviera observando de cerca. Cuando salía de mi casita en el cementerio, juraría que escuchaba el sonido de patas sobre la grava, pero no veía nada. Y ese frío, amigo, ese frío era diferente. No era solo la temperatura, era como si se colara en mi alma. Intentaba convencerme de que estaba haciendo lo correcto, que tenía que proteger las almas del cementerio, que nadie merecía ser llevado de esa forma, sin juicio. Pero, en el fondo, sabía que estaba perdiendo. Cada intento de ahuyentar al perro era inútil y mi valentía comenzaba a agotarse. Una noche, decidí enfrentarlo cara a cara. Me escondí detrás de un mausoleo, esperando a que apareciera. Cuando lo vi, parado junto a otra tumba de un criminal, mi corazón se aceleró. Apreté con fuerza el crucifijo, mojado con agua bendita, y di un paso hacia adelante. Pero cuando sus ojos se giraron hacia mí, me quedé congelado. Era como si toda la fuerza del mundo me estuviera aplastando. Él no hizo nada. Solo se quedó ahí, mirándome, como si dijera, no tienes idea de lo que estás enfrentando. Después de eso, empecé a comprender una verdad que no quería aceptar. Su trabajo era más grande de lo que podía entender, más grande de lo que podía detener. Pero, aún así, algo dentro de mí se negaba a rendirse. Porque, si yo no luchaba, ¿quién lo haría? Sin embargo, cada noche se volvía más claro, yo no era el cazador. Yo era la presa. Esa noche, el cementerio parecía más silencioso que nunca. No había viento, ni el canto de los grillos que normalmente me acompañaban en la madrugada. Solo una neblina espesa que devoraba todo a mi alrededor. Pero yo sabía que él estaba ahí. Podía sentirlo. Mis manos estaban sudadas, sosteniendo la linterna y el crucifijo como si fueran escudos. Caminé despacio entre las tumbas, con los ojos atentos a cualquier movimiento. Mi corazón latía tan fuerte que parecía resonar en el aire. Y entonces, apareció. Saliendo de la neblina, como una sombra que tomaba forma sólida, ahí estaba el perro negro. Sus ojos llameantes brillaban en la oscuridad, como dos brasas que nunca se apagaban. Era más grande de lo que recordaba, o tal vez el miedo me hacía verlo así. No sabía qué hacer. No tenía un plan, ninguna estrategia. Solo una loca necesidad de enfrentarlo, de exigir respuestas. ¿Qué quieres? Mi voz salió temblorosa, casi como un susurro. El perro no respondió. No gruñó, no se movió. Solo me miraba y sentía como si me estuviera absorbiendo con esos ojos. De repente, el aire a mi alrededor se volvió pesado, casi imposible de respirar. Mi linterna cayó al suelo y fui invadido por una sensación extraña, como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. Y entonces llegó la visión. Estaba de pie frente a mi propia tumba. La tierra parecía recién removida y la lápida llevaba mi nombre. Pero lo que más me aterrorizó fue la marca. Esa marca del perro estaba grabada en la piedra, brillando como fuego, exactamente igual a como la había visto en otras tumbas. Quería gritar, pero no podía.
Mi garganta estaba paralizada y mis pies pegados al suelo. Este es tu destino, Santiago. La voz del perro resonó en mi mente, profunda e inhumana, como si viniera de todos lados al mismo tiempo. Intenté negarlo, moviendo la cabeza, pero era inútil. Él continuó. No te corresponde cambiar lo que ya ha sido decidido. Tu papel es aceptar, no interferir. Yo no llevo las almas porque quiero. Hago lo que ha sido designado por los cielos y el infierno. Y tú, Santiago, estás en el camino que fue trazado para ti desde el principio. De repente, la visión cambió. Vi escenas de mi propia vida, momentos que había enterrado en mi memoria. Errores que cometí, decisiones equivocadas, cosas que había intentado olvidar. Era como si él me estuviera mostrando que mi camino hasta ese momento ya estaba marcado, que no había escape. Cuando volví en mí, estaba arrodillado en el suelo del cementerio, jadeando, con los ojos ardiendo por las lágrimas. El perro seguía ahí, mirándome. Esta vez, sin embargo, no parecía amenazante. Parecía resignado. Como si supiera que, finalmente, yo había entendido. La linterna seguía tirada en el suelo, iluminando débilmente las tumbas a mi alrededor. La recogí con manos temblorosas y volví a mirar al perro. Entonces, ¿no hay nada que pueda hacer?, pregunté, con la voz débil. Él no respondió, pero algo en su silencio fue más claro que cualquier palabra. Me estaba diciendo que mi destino ya estaba sellado y que luchar contra eso era inútil. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No era miedo. Era aceptación. Una aceptación amarga que venía acompañada de un peso enorme en el pecho. Sabía cómo terminaría mi historia y sabía que nada de lo que hiciera cambiaría eso. El perro dio un paso hacia atrás y desapareció en la niebla, dejando atrás el silencio del cementerio y la certeza de que, algún día, yo sería solo otra alma esperando por un juicio que nunca llegaría. Me quedé ahí, arrodillado en medio del cementerio, mirando el vacío. No podía sacar esa visión de mi mente, mi tumba, mi nombre, la marca del perro brillando como fuego. Cada detalle estaba grabado en mi memoria, como si alguien lo hubiera esculpido dentro de mí. Por más que intentara negarlo, algo dentro de mí sabía que era verdad. Era mi destino. Mi final ya estaba decidido, al igual que el destino de todas las almas que ese perro venía a buscar. Quería luchar, quería gritar, hacer algo. Pero, en el fondo, ¿qué podía hacer contra algo tan grande, tan implacable? Me levanté, con las piernas temblando, y miré a mi alrededor. El cementerio estaba en silencio, más que nunca. No había viento, ni el crujir de las llamas. Nada. Era como si todo el mundo estuviera detenido, observándome. ¿Por qué? Mi voz salió ronca, casi un susurro. ¿Por qué yo? Pero el perro ya había desaparecido, dejando solo el silencio tras de sí. No había respuesta, y tal vez nunca la habría. Pasé largos minutos ahí, tratando de entender lo que había visto, lo que significaba. Pero cuanto más pensaba, más pesado se volvía todo. No era solo la visión de mi final lo que me aplastaba, era la certeza de que no tenía control. Ninguno de nosotros lo tenía. Al final, me di cuenta de que el trabajo del perro era mucho más grande de lo que podía imaginar. No era bueno ni malo. No era cruel ni justo. Simplemente hacía lo que debía hacer. Y yo era solo un humano más intentando entender algo que estaba mucho más allá de mi comprensión. Con pasos lentos, volví a mi pequeña casita en el cementerio. Cada tumba por la que pasaba parecía observarme, como si supieran la verdad que ahora cargaba. Todavía sentía el peso de esa visión sobre mis hombros, un peso que sabía que nunca desaparecería. Aceptar eso no era fácil, pero ¿qué más podía hacer? El perro no era mi enemigo. Solo era una pieza más en algo mucho mayor, al igual que yo. Pero aceptar no significaba que no tenía miedo, porque ahora sabía cómo terminaba mi historia. Y saberlo era el peor castigo de todos. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. Regresé a mi rutina,
como si fuera posible ignorar lo que había pasado. Cavé tumbas, organicé entierros, hice lo que siempre había hecho durante todos esos años. Pero ahora, cada día se sentía diferente. El cementerio ya no era solo un lugar de trabajo. Era el escenario de mi destino, el lugar donde sabía que todo terminaría. Cada vez que pasaba por un funeral, mis ojos buscaban al perro. Al principio, casi esperaba verlo parado ahí, con esos ojos llameantes y la marca brillante en su lomo. Pero, por alguna razón, no volvió a aparecer. Era como si me estuviera dejando procesar lo que había visto, dándome tiempo para entender que no había escapatoria. Sin embargo, su ausencia no hacía las cosas más fáciles. De hecho, no hacía peor. Cada sonido extraño en el cementerio, cada ráfaga de viento, cada sombra que se movía en el rabillo de mi ojo me hacía pensar en él. Era como si estuviera ahí, observándome desde lejos, esperando. Intentaba distraerme, pero el peso de esa visión nunca me dejó. Era como una carga constante en el pecho, una ansiedad que no podía ignorar. Saber que mi muerte estaba decidida, que sabía cómo y dónde sería enterrado, era como cargar un secreto que me aplastaba día tras día. Pero lo más difícil no era la visión. Era aceptar que no podía cambiar nada. Todo aquello era más grande que yo, más grande que cualquier decisión que pudiera tomar. El perro no era bueno ni malo. Solo era parte de algo que nunca podría entender por completo. Y aún así, incluso aceptándolo, el miedo siempre estaba ahí. No miedo al perro, sino al día en que él regresaría. Al momento en que yo sería solo otro nombre grabado en una lápida, con su marca brillando sobre mí. El silencio del cementerio nunca volvió a ser el mismo. Antes era solo quietud. Ahora era como si ese silencio estuviera vivo, esperando, igual que yo. Cada día que pasa es un paso más cerca del final. Y, en el fondo, lo único que me queda es esperar. Porque, al final, nadie escapa de lo que ha sido designado. Ni siquiera yo. Y así termina la historia de Santiago y el perro negro, el temido Cerbero, guardián de las almas condenadas. Un encuentro que transformó la vida de un hombre sencillo, revelando el peso del destino y el misterio que rodea lo sobrenatural. El cementerio nunca volvió a ser el mismo para él, al igual que el silencio nunca volvió a traer paz. Historias como esta nos hacen reflexionar sobre los secretos que los animales pueden guardar. Desde las leyendas más antiguas, los perros han sido vistos como mensajeros entre los mundos, guías espirituales o, como en el caso de Santiago, portadores de destinos oscuros. ¿Será que, al mirar a un perro que parece fijarse en el vacío, estamos presenciando algo que va más allá de lo que podemos comprender? Y ahora, quiero saber, ¿qué opinas de esta historia? ¿Alguna vez has escuchado algún relato que involucre a animales ligados a lo sobrenatural? Deja aquí en los comentarios tu opinión o comparte un caso similar. Y no lo olvides, si te gustan las historias y relatos de terror como este, con ese toque sombrío donde los animales desempeñan papeles misteriosos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, el terror nunca se detiene, y siempre hay algo nuevo que te hará pensar dos veces antes de mirar a un perro en la oscuridad.